Fotosíntesis. Concepto: nutrición autótrofa, proceso biológico por el cual algunos organismos son capaces de fabricar su propio alimento para realizar sus funciones metabólicas. Fotosíntesis, proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento, tomando para ello la energía lumínica y convirtiéndola en energía química. Ecuación de la fotosíntesis. Tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, energía lumínica para producir una molécula de glucosa más 6 de oxígeno. Estructura de la hoja. La superficie de la hoja posee unas células que forman poros llamados estomas, que se abren y se cierran en el momento adecuado para admitir el dióxido de carbono o liberar vapor de agua. Cloroplasto. En las células vegetales se encuentran los cloroplastos, que son las organelas donde se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. En esta imagen vemos una imagen de una hoja. Dentro de la hoja tenemos el cloroplasto. Dentro del cloroplasto tenemos los tilacoides, que están llenos de clorofila para poder llevar a cabo la fotosíntesis. Factores que limitan el proceso. Dióxido de carbono. La cantidad de dióxido de carbono es determinante en este proceso, a pesar de que muchas reacciones de la fotosíntesis pueden realizarse en su ausencia. Sin embargo, sin este gas, el proceso no podría realizarse. El agua es materia prima para la fotosíntesis. Luz. Sin luz no hay fotosíntesis y con un incremento de la luz también aumenta la intensidad lumínica y por lo tanto la producción de glucosa. Temperatura. El mecanismo se daña por el calor excesivo y o los fríos intensos. Fases del proceso. Fase luminosa depende de la luz y la fase oscura no depende de la luz, ocurre haya o no haya iluminación. Fase luminosa. La primera etapa de la fotosíntesis es la absorción de luz por los pigmentos. La clorofila es el más importante de estos y es esencial para el proceso. Los distintos tipos de clorofila y otros pigmentos llamados carotenoides y ficobilinas absorben longitudes de onda luminosas algo distintas y transfieren la energía a la clorofila A, que termina el proceso de transformación. Cuando los pigmentos absorben luz, sus electrones ocupan niveles energéticos más altos y transfieren la energía a un tipo especial de clorofila llamado centro de reacción. En la actualidad se conocen dos fotosistemas, llamados 1 y fotosistema 2. La energía luminosa es atrapada primero por el fotosistema 2 y los electrones cargados de energía saltan a un receptor de electrones. El hueco que dejan es reemplazado en el fotosistema 2 por electrones procedentes de moléculas de agua, reacción que va acompañada de liberación de oxígeno. Los electrones energéticos recorren una cadena de transportes de electrones que los conduce al fotosistema 1 y en el curso de este fenómeno se genera un trifosfato adenosina o ATP, rico en energía. La luz absorbida por el fotosistema 1 pasa a continuación a su centro de reacción y los electrones energéticos saltan a su receptor de electrones. Otra cadena de transporte los conduce para que transfieran la energía a la coenzima, dinucleótido fosfato de nicotinamina y adenina, o NADP, que, como consecuencia, se reduce a NADPH2. Los electrones perdidos por el fotosistema 1
son sustituidos por los enviados por la cadena de transporte de electrones del fotosistema 2. La reacción en presencia de luz termina con el almacenamiento de la energía producida en forma de ATP y NADPH2. Aquí vemos un esquema de la fase luminosa, donde la energía entra en forma de fotones a la clorofila. Los electrones son excitados y en su camino van liberando la energía para la producción de NADPH y ATP. Resumen, la fase luminosa tiene como reactivos clorofila, luz, ADP, NADP y agua. Lugar donde ocurre. Ocurre en los tilacoides. Productos: ATP, NADPH y oxígeno. Fase oscura. La reacción en la oscuridad tiene lugar en el estroma o matriz de los cloroplastos, donde la energía almacenada en forma de ATP y NADPH2 producida en la fase anterior se usa para reducir el dióxido de carbono a carbono orgánico. Esta función se lleva a cabo mediante una serie de reacciones llamadas ciclo de Calvin, activadas por la energía de ATP y NADPH2. Cada vez que se recorre el ciclo, entra una molécula de dióxido de carbono, que inicialmente se combina con un azúcar de 5 carbonos llamado ribolosa 1,5-difosfato, para formar dos moléculas de un compuesto de 3 carbonos, llamado 3-fosfoglicerato. 3 recorridos del ciclo en cada uno de los cuales se consume una molécula de dióxido de carbono, 2 de NADPH2 y 3 de ATP, rinden una molécula con 3 carbonos llamada gliceraldehído 3-fosfato. 2 de estas moléculas se combinan para formar el azúcar de 6 carbonos, glucosa. En cada recorrido del ciclo se regenera la ribolosa 1,5-difosfato. Aquí vemos un esquema del ciclo de Calvin, donde la ribolosa 1,5-difosfato o bifosfato se mezcla con una molécula de dióxido de carbono produciendo ácido 3-fosfoglicérico, que gracias a la energía aportada por el ATP se convierte en ácido 1,3-bifosfoglicérico. Luego este se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, de los cuales una molécula es tomada para convertirse en glucosa. Otra molécula se convierte en ribolosa 5-fosfato y esta, gracias también a la energía del ATP, se convierte en ribolosa 1,5-difosfato nuevamente. Aquí vemos una animación del ciclo de Calvin, paso a paso. Resumen de la fase oscura o ciclo de Calvin. Los reactivos son ATP y NADPH producidos en la fase luminosa, ribolosa 1,5-difosfato y dióxido de carbono. Lugar donde ocurre. Estroma. Productos: glucosa. En este esquema se resume la fase de la fotosíntesis, luminosa y oscura. Importancia de la fotosíntesis. Síntesis de materia orgánica, transformación de la energía luminosa en energía química, liberación del oxígeno a la atmósfera, la energía se almacena en combustibles fósiles y también es la base de la cadena alimenticia. Otro proceso de nutrición autótrofa es la quimiosíntesis, que es un tipo de nutrición autótrofa típica de algunas bacterias en lugares muy especiales. A partir de materia inorgánica como dióxido de carbono o metano, se obtiene materia orgánica, en este caso glucosa. La fuente de energía no es la luz,
sino otras reacciones asociadas de óxido-reducción en las que se parte de hidruro de azufre, hidruro de nitrógeno o dióxido de nitrógeno. Tendríamos las bacterias del azufre, las del hierro o las nitrificantes muy importantes en la quimiosíntesis. Los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y del azufre también forman parte de este proceso. Fotosíntesis. Nutrición autótrofa. Este es un esquema de la quimiosíntesis.